Bueno, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Jesús Santamaría. Normalmente elijo un título suficientemente complicado para a ver si asusto al personal y no acuden, pero bueno, veo que sí, que por lo menos es un número respetable. En estos casos, llaman, digamos, ciencia para todos. Es muy difícil, dado un poco el background tan diverso de ustedes, saber a ver si alguna de mis palabras en algún momento entra en resonancia o le resuena con alguno de ustedes. Entonces, bueno, en este tema precisamente tiene la propiedad de que aparecen cosas de matemáticas, de física, de química y de biología. O sea, es un tema de estos bastante interdisciplinar y, por supuesto, está preparado un poco, digamos, a distintos niveles, diríamos, en el sentido de que se puede tener la versión un poco light, la versión suave o la versión un poco más dura, el cuento de Caperucita o el lobo feroz, pero de alguna manera sí he procurado reducir las fórmulas, aunque les parezca que no, a las fórmulas matemáticas al límite, pero claro, aparece al final pues la termodinámica, y eso es una cosa que quizás asusta, pero les puedo decir que ya hoy día se investiga poco en la termodinámica clásica, y es un tema, pero sin embargo es vital, y concretamente Einstein, que saldrá varias veces aquí en la charla, pues decía que realmente, pues bueno, que no entre nadie aquí, como decía Platón, que no sepa matemáticas, pero que realmente en física o química, pues que no entre nadie que no sepa termodinámica, que es una cosa muy general, ¿no? Bueno, pues como ven, el tema es el movimiento browniano, que viene del señor, de un nombre de una persona, concretamente escocés, inglés, podía ser español, pero concretamente solamente tenemos nosotros a Cajal, al que le podríamos citar, ¿no? Y bueno, pues suponamos que es un paradigma de la materia blanda y de la biología. Bueno, para centrar un poquito el tema, empiezo ahí con este señor, un señor escocés que en el año 1827 observó al microscopio movimientos irregulares de granos de polen, y eran un polen muy especial porque era de una planta que venía nada menos que de Nueva Zelanda, que era la Clarkia pulquela, y realmente él observó que hacía unos movimientos muy extraños, que en principio la idea de cuando se descubrió este fenómeno ya en el siglo XVII se pensaba que estaba relacionado con la vida, etc. Y aparte de eso, otra contribución que hizo también el señor Brown es que en el año 1828 también detectó los núcleos de las células que tienen núcleos, las células eucarióticas. Bien, este sería el movimiento browniano. Ahí hay unas gotitas de grasa pequeñas en agua y se está moviendo esto de una manera continua e irregular, no se para nunca, a pesar de que estemos en el equilibrio termodinámico, es decir, ahí está temperatura y presión constantes y, sin embargo, eso se está moviendo. Alguien puede decir, bueno, pues eso es un ser vivo, ¿no? Pues enseguida comprobó el señor Brown que también cuando se metía polvo inorgánico, pues también ocurría lo mismo. No solamente ocurre en disolución, sino que también ocurre en el aire, digamos. De hecho, pues no sé, las gotitas de agua que forman las nubes, pues también se mueven de una manera irregular. Bien, aquí observamos otra cosa más moderna, son unas esferas fluorescentes de unos 2 micras de tamaño. A la izquierda están disueltas en agua y a la derecha está en una disolución de ADN. Para entendernos, sería una disolución como si fuera la yema de un huevo, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve ya que estas se mueven, adelantando ideas, que estas se mueven un poquito más rápidamente que esas otras que están ahí como más pesadas, tienen más viscosidad para moverse, ¿no? Entonces, este es el fenómeno que de alguna manera vamos a tratar de hablar de él durante un rato. Entonces, en el esquema de la charla, al principio voy a hablar un poco de la historia, cronología un poco, después pasaremos a hablar del tema de las fluctuaciones y la mesoscopía. Meso es algo que está entre medio de lo macro y de lo micro. Curiosamente, macro
no está referido a ninguna unidad, sino a una cosa que es grande. Sin embargo, micro pues viene de la micra, ¿no? Sería 10 elevado a menos 6 metros, pero macro no se refiere exactamente a ningún tamaño especial, y meso pues está entre medio, ¿no? Después hablaremos ya un poco del movimiento browniano y de las violaciones del segundo principio, hablaremos un poco de termodinámica y excepciones a ese segundo principio, y después al final, si nos queda de tiempo y un poco con más prisa, hablaremos de motores moleculares brownianos, pero ya digo que el tema fundamental de esta charla es más bien un poco la física y la matemática de este proceso. Bien, un poco para empezar con la cronología, el señor Gray en 1696, que estaba en relación con Leeuwenhoek, que como sabéis fue el que había descubierto los espermatozoides, eso ya en el siglo XVII, pues observó granos de polen en el movimiento y al principio creyó que era también una manifestación de la vida. Pero bueno, el señor Brown ya bastante más tarde, como veis, observó granos de polen de una especie muy particular en agua, y también observó que el polvo mineral se movía de una manera continua. Ya pasaron un montón de años, se sabía que no tenía relación con la vida, pero no se sabía cuál era su explicación. Ya el señor francés Delceau, ya 50 años más tarde, ascribió ese movimiento al movimiento térmico de las partículas de líquido. Dice, esto debe de ser que las partículas de líquido le golpean a esta partícula, que es un poco más grande, y la mueven. Si fuera muy grande, si fuera un canto rodado, pues no la moverían, pero como es pequeña. Y ya incluso el señor Gouy, el año siguiente, pues dijo que esa velocidad era inversamente proporcional a la viscosidad, es decir, que la viscosidad era algo que le iba a frenar, etc. Pero claro, el que dio las bases, la solución, fue el señor Einstein, que sentó, digamos, las bases de la física atómico-molecular del siglo XX. Es decir, que hasta entonces, en el año 1905, no estaba demostrada siquiera la existencia de los átomos. Ya los químicos, hacía 30 o 40 años, que habían visto que la espectroscopía de unas ciertas moléculas eran como la huella digital de unas ciertas estructuras donde parecía que había una colocación de átomos dentro de una molécula y tal, pero no estaba demostrado. Tan no estaba demostrado que en el año 1906, ahí no está, pues digamos que el señor Boltzmann se suicidó, entre otras cosas, porque parece que tenía muchas luchas, no lograba aceptar a sus colegas la existencia de los átomos y las moléculas, ¿no? Pero bueno, Einstein entonces en todas las bases, tanto de la física como de la teoría al azar de las matemáticas, ¿no? Y al año siguiente el señor Smoluchowski, un polaco, pues hizo un planteamiento muy similar y distinto al de Einstein, pero también, digamos, puso las bases matemáticas, que después continuó el señor Langevin en 1908, hizo una ecuación dinámica con un término estocástico, y de aquí se pueden adelantar algunas ideas. Por ejemplo, cuando cae un señor, se tira en paracaídas, pues claro, ¿cuántas fuerzas actúan sobre él? Una fuerza que actúa, por supuesto, es la de la gravedad. Según eso, ese señor que cae sin abrir el paracaídas debería estar acelerándose continuamente, pero sabemos, nos lo han contado en el colegio, que cuando uno mide la velocidad a la que cae antes de abrir el paracaídas, pues baja uno a 51 o 52 metros por segundo y de ahí no sube. ¿Por qué? Por la fricción del aire que le para. ¿De acuerdo? Entonces el señor Langevin al campo, a la fricción, le añadió un término estocástico al azar, eso lo veremos un poco. Y al año siguiente, bueno, ya el señor Perrin fue el que luego recibió el premio Nobel una serie de años más tarde porque logró demostrar la realidad de los átomos. Y Svedberg, en el año 1912, la realidad de las moléculas, ¿no? Y después, las bases ya matemáticas y física, porque Einstein fue realmente un visionario, tuvieron que pasar 50 años para que lo que había hecho Einstein lo lograran explicarlo en términos de unas funciones de autocorrelación que no voy a tocar mucho, pero que en realidad tiene que ver con que alguien guarda memoria. Si yo tengo una flecha que indica hacia arriba y doy un paso, un cambio, el paso siguiente estará un poco relacionado con el anterior. Eso es lo que se llama una especie de correlación, autocorrelación, si se refiere a la misma magnitud. Bien, volviendo otra vez a este señor, ahí tenemos el microscopio, era así, ese es el microscopio real, pues ahí hay, digamos, el objetivo y el ocular, y ahí está la flor de la cual sacaba, digamos, el polen, ¿no? Y prácticamente ha dicho que también este señor descubrió
el núcleo de las células. Curiosamente, y ahora, aunque se ha pasado hace mucho el año de la física, realmente este señor pues, puso las bases de muchísimas cosas y no me resisto a poner este esquema del siglo XIX y sus paradojas. Nosotros lo que tenemos es el electromagnetismo, es decir, la luz y la materia. Y la materia está o bien una descripción microscópica, donde si tenemos, por ejemplo, yo que sé, un número muy grande de partículas, tenemos 6 n variables, 3 coordenadas, 3 velocidades, y la materia la puedo tratar yo también desde el punto de vista termodinámico, como un sistema que viene descrito por unas variables que son el volumen, la presión, la temperatura, la entropía y también otras variables químicas, pues el número de partículas y el potencial químico, ¿no? Bueno, entonces, realmente Einstein realmente era un señor de un pensamiento muy radical. Él concretamente, bueno, ¿qué paradojas había entre la dinámica y el electromagnetismo? El electromagnetismo nos dicen que la velocidad de la luz es un valor constante y que no cambia independientemente de la velocidad. Sin embargo, la dinámica nos dice que cuando tenemos un sistema o uno juega un partido de tenis sobre un transatlántico que se mueve, pues entonces realmente la velocidad, nos dicen, es la velocidad que lleve la bola más la velocidad que lleve el transatlántico. Pero realmente esto no es así. Entonces Einstein introdujo esta constante en el denominador, dijo, hay que añadir, no vale dividirlo por 1, es decir, dejarlo U más V, sino que hay que añadir el producto de U más V dividido por la velocidad de luz al cuadrado. Y así, realmente, cuando uno se mete en un tren y se enciende la luz de adelante y la luz de atrás y él está en el medio, pues recibe la luz a la misma velocidad independientemente de que el tren esté moviéndose para allá o en dirección contraria, ¿de acuerdo? O sea que él realmente, la paradoja de una constante y de una suma de velocidades, eso. ¿Qué paradoja había entre la dinámica y la termodinámica? Pues la paradoja que hay es la siguiente, o sea, por una parte, el movimiento browniano lo prueba, es la velocidad tan grande que según la teoría cinética de gases tienen las partículas, o sea, las moléculas que se mueven, ahora aquí en el aire están moviéndose a 2000 metros por segundo, y realizan algo así como 10 elevado a 9 colisiones por segundo. Si estamos en un líquido, realizan 10 elevado a 12 colisiones por segundo, pero claro, eso no es creíble, porque lo primero que quizás dudan ustedes es que en un centímetro cúbico de aire aquí hay 10 elevado a 19 moléculas, o sea que es más de 1 trillón de moléculas, pero eso es lo primero que cuando uno estudia química o física, es lo primero que tiene que ver, porque si no, realmente estamos en un misterio, y el misterio más grande es ese, pero que ya los grandes, digamos, de hace 3 siglos, lo vieron. El señor Avogadro, bueno, ya es de hace bastante, ¿no? Bueno, entonces ahí había también entre la gran velocidad de las partículas y la pequeña velocidad, la modesta velocidad que tiene, como veíamos, las bolitas ahí que están moviéndose. Desde luego no se están moviéndose a 2000 metros por segundo, ni mucho menos. ¿Qué paradoja había también entre el electromagnetismo y la termodinámica? Ya por acabar con Einstein, porque realmente había que estar aquí todos los días, digamos, realmente lo que este señor observó es que había una paradoja, digamos, entre el continuo de frecuencias que tiene, digamos, el espectro electromagnético y lo que se llama ahí concretamente, bueno, no puedo perder tiempo en esta cosa porque no es el objetivo de la charla, pero lo que sería, por ejemplo, ahí la catástrofe ultravioleta, ¿no? Entonces, bueno, él le dieron el premio Nobel, curiosamente, por este fenómeno, por el efecto fotoeléctrico, o sea, hay fotones de distinta energía y aquí realmente, bueno, pues aquí está todo Einstein que nos ha dado para trabajar para todo el siglo y más, ¿no? Y del cual, pues nosotros, yo concretamente que soy químico, pues nos beneficiamos muchísimo y como veremos, pues tendremos que darle las gracias. Bueno, aquí sigo lo mismo, lo que observa el ojo humano es esto, pero claro, Einstein, que no conocía el experimento, curiosamente él no conocía el experimento de Brown, me parece increíble, pero no lo conocía. Lo que pasa es que ese señor tenía un pensamiento muy radical, y entonces él, todas las reducciones que las hacía, realmente las hacía con mucha cabeza, ¿no? Y
químicos y los biólogos dicen que el artículo más citado de Einstein no es el de la teoría de la relatividad, sino que es el del movimiento browniano, pero no vamos a entrar ahora en discusiones. Aquí es exactamente lo mismo, o sea, solo es visible al microscopio ordinario esto, pero que es debido, curiosamente, a todo eso que ocurre ahí. Y ahí, digamos, es una idea de qué es lo que ocurre de todas las colisiones, lo que les decía. Cada partícula sufre, aquí de partícula molécula de nitrógeno, de oxígeno, sufren 10 elevado a 9, que son 1000 millones de colisiones en un segundo. ¿Ustedes se lo creen? No. Sí. Créanselo porque es así, es una evidencia, está probado. Bueno, para entendernos un poco, podríamos definir un poco el término balístico con una velocidad definida y un término difusivo donde la velocidad no está definida, es decir, que aquí realmente, bueno, pues la velocidad es más o menos proporcional a la raíz cuadrada de KTB, que es la energía térmica, por la masa. Y esto es lo que sale, bueno, con factores por delante, pues tengo aquí a mi colega físico que me va a corregir luego, y realmente lo que Einstein dijo, la velocidad solamente se puede definir una velocidad media, es decir, que él fue tan radical que dijo, la velocidad no está definida y no puede definirse, por tanto, nada de principio de equipartición. ¿Por qué? Porque en cada unidad de tiempo, entre cada dos medidas sucesivas, la partícula cambia y se anula su velocidad muchísimas veces, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente no está definida, sino que no puede estar definida y, por tanto, yo no puedo sacar conclusiones de lo que suponía la teoría cinética de gases. Bien, aquí serían un poco los desplazamientos brownianos de tres partículas, si comenzamos aquí, acabamos aquí, o comenzamos aquí, acabamos ahí, es decir, como veis es un movimiento totalmente random, o al azar, o caótico, como queráis. Bueno, y la idea de Einstein básicamente es que la escala mesoscópico, pero que no tiene asociado la escala micro, bueno, pues aquí realmente estamos hablando de que una es, digamos, es una ventana. Cuando yo veo esta bola que se mueve, eso es una ventana para saber lo que le rodea y lo que causa ese efecto. Bien, una cuestión, ya he dicho que iba a tocar diferentes teclas, ahora toco un poco la tecla de las matemáticas, lo más sencillo posible, porque Einstein ha sentado también las bases de esto, de todos los procesos estocásticos, de cómo evolucionan, de cómo están evolucionando ahora los mercados, en fin, etcétera. Entonces vamos a suponer, este histograma trata de representar 1000 paseos al azar, pongamos 1000 personas, una persona que hace 1000 veces el paseo al azar, y en cada paseo da solo 16 pasos. Si yo sumo estas histogramas, si yo sumo todos esos, ¿qué me da? Me da 1000, y subáis 200 más 200, todo eso da 1000. Y aparte de eso, claro, a cualquiera se le ocurre, si es un paseo al azar, esto va a estar centrado en el centro, va a estar centrado en cero. Si obviamente se puede ir para la derecha, para la izquierda, a cambiar, pues la primera deducción que hace uno, sin ser demasiado, pues dice, eso va a tener que ser cero. Efectivamente, el valor medio de L16, donde L16 es paso 1 más paso 2 más paso 3, donde cada uno de ellos puede tener el distinto signo, pues eso va a estar comprendido entre más 16 y menos 16, pero es lógico que esté ahí. Y es lo que luego dice pues, la ley de los números grandes, que eso va a ser realmente una gaussiana y que va a estar centrado ahí. Pero bueno, eso no es lo más importante, es lo que se llama el primer momento de una distribución, porque lo que sí puede ser más importante es cuál es el valor medio, cuál es el valor medio de la diferencia entre uno de los pasos de los 1000 paseos que hago menos el valor medio, bueno, que en este caso es 0, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno desarrolla eso, pues entonces tiene cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos duplo del primero por el segundo, total, que al final lo que queda, como este es 0, lo que queda es la media, esto es la media, esos angulitos significa media, la media del cuadrado menos el cuadrado de la media, ¿de acuerdo? Y eso, como esto es 0, pues el delta de el L sub 16 es P sub 1 más P sub 2 más P sub 16 al cuadrado, y es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del tercero, y eso será. Pero luego estarán los dobles productos, pero todos los dobles productos, si son al azar, tienen que ser 0, porque hay posibilidad, si voy para adelante, hay posibilidad de ir para atrás, eso va a ser 0. Luego, entonces, al final, va a ser 16 veces p cuadrado, ¿de acuerdo? Eso es el segundo momento, y eso sí que ya nos indica algo, porque
La desviación estándar, entonces, que es esto es la varianza, se llama, y la varianza, que es la raíz cuadrada de eso, pues la raíz cuadrada de 16p cuadrado, entonces es 4p. Y si hablamos de fluctuación por unidad de partícula o por unidad de paso, digamos, pues es realmente el 4p dividido por 16, que es p partido por 4. ¿De acuerdo? Entonces, claro, darse cuenta de esto es muy fácil. Esto ya es un poco más complicado. Digamos, se necesita pensarlo un poquito más, pero eso es lo interesante realmente. ¿Por qué eso es lo interesante? Bueno, pues digamos el problema que muchos de vosotros conocéis, el famoso problema del borracho y la farola. Bueno, esto es una versión muy moderna, muy inglesa, bueno, pues ahí lo tenéis, es un señor que, digamos, bueno, aquí en el ejemplo da 36 pasos. 36, bueno, claro, si empieza a ir el tío para un lado, bueno, eso volveré un poco después, o sea, la distancia al punto del punto B al punto B de partida, después de 16 pasos, pues es eso, y entonces realmente es lo que decía antes, si era 36p cuadrado, pues entonces el sigma es 6p, eso es lo que va a ocurrir. Hombre, ¿cómo de 6p? Si me ha dicho que estaba en el 0, sí, pero es que eso es lo verdaderamente relevante. ¿Por qué? Porque es un problema de indagación policial. Imaginaos que pasa la policía y ve a este señor que está ahí y está a 10 metros del agua. Y dice, bueno, me voy tranquilamente porque este bobo, con perdón, pues podrá dar muchos pasos antes de caerse, pero sí le es relevante eso, sí es relevante realmente cuál es el sigma, porque así la policía puede irse y decir, hombre, es que si da 36 pasos se va al agua. No, pues realmente el agua teniéndola a 6 metros o a 6 pasos, digamos, el tío a lo mejor no se cae. ¿De acuerdo? Entonces, la policía funciona con esa variable, o sea que fijaos que sí que es importante. Y otra segunda cuestión es que si se guarda memoria respecto al paso anterior. O sea, eso sí que se guarda memoria, pero eso en principio, o sea, es decir, que claro, el borracho si da el paso hacia adelante, dar el paso totalmente en dirección contraria se caería. Es decir, que hay una cierta correlación, pero eso de momento hemos supuesto que era paseo al azar. Cada paso es totalmente independiente del otro. Esto es todo lo que matemáticamente, bueno. Y entonces, la solución de Einstein. Bueno, pues la solución de Einstein, lo primero, pues, ¿con qué nos encontramos? Él se encontró con una serie de cosas, la famosa ley de Stokes, que es lo que os comentaba antes, que dice que la fuerza que para al paracaidista, digamos, es la fuerza de fricción por la velocidad. Entonces, esa es una fuerza constante que hace que no se acelere ya más la velocidad, ¿de acuerdo? Actúa en sentido contrario. Entonces, bueno, Einstein encontró que había una relación entre difusión y fricción, que son más o menos inversos, y esa es una relación muy importante. Bueno, después él hizo una derivación probabilística que se adelantó en muchos años, pero que hoy día, desde luego, es más difícil entender, aunque aquí está puesta la solución de Einstein que él hizo, y que sale que el delta R, lo que decíamos antes, el desplazamiento medio, pues eso es 6 veces, porque hay 3 dimensiones, y no sería, sois D es el coeficiente de la difusión, ¿de acuerdo? Estamos hablando de valores de 10 elevado a 9 centímetros partido por segundo, centímetros cuadrados partido por segundo, etcétera, y entonces esa es realmente la difusión está dada por la varianza del desplazamiento. Eso admite una generalización, porque según hemos dicho antes, este valor medio es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. El cuadrado de la media es 0 y entonces me queda simplemente esto, pero delta de R al cuadrado es delta de R por delta de R. Y ahora ya en los años, pero 50 años más tarde que Einstein, vinieron unos señores, Green y Kubo, por supuesto en japonés, no me lo indica, que entonces se puede pasar realmente que haya una correlación entre delta de R, que sería el paso a tiempo 0, y el paso a un tiempo t distinto. Entonces el valor ese de la media, eso introdujo, que no voy a hablar, las funciones de autocorrelación, que eso es, digamos, tiene una importancia vital hoy día en la termodinámica estadística del no equilibrio, lo mismo que las funciones de partición en la termodinámica de equilibrio. Esta es en la de no equilibrio, todo está basado ahí. Y realmente lo que dice es que una función de correlación de magnitudes microscópicas me va a dar una magnitud macroscópica, porque la difusión, la fricción, es macroscópico, eso es macroscópico, no veo cómo me frena uno, voy contra el viento, me frena todo el viento, no me frena solamente una partícula.
¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hizo Langevin? Bueno, pues Langevin introdujo esta, que es la que decíamos que es la caída de la gravedad, introdujo, bueno, esta ya estaba, la que decíamos de lo que le frena al paracaidista, y él introdujo realmente esa fuerza aleatoria que cambia dirección y fluctúa al azar, que su valor medio es 0, pero realmente tiene importancia. Bueno, por aquí no voy a perder tiempo en esto, pero hay una solución matemática de la ecuación y además exacta, y donde si se representa el desplazamiento frente al tiempo, pues al principio no es lineal, pero aquí digamos que se puede observar un comportamiento lineal frente al tiempo, donde aquí están las magnitudes, digamos Z es la viscosidad, etcétera, está bien relacionado con la ley de Stokes, con la difusión. Bien. Vamos entonces ya, hemos llegado ya al segundo punto, fluctuaciones y mesoscopía, y aquí es recordar un poco lo que acabamos de ver con el ejemplo del borracho y la farola, con el ejemplo de los 1000 paseos de 16 pasos. Aquí realmente lo que hay que observar es que estamos hablando de poblaciones, y dentro de una distribución de poblaciones, o sea, hay leyes en física, que eso es lo importante. La gente cree que hay leyes en física que se aplican, no se aplican a los individuos, sino a las poblaciones, ¿de acuerdo? Leyes que se aplican a las poblaciones. Entonces está el teorema del límite central, que es la distribución de un gran número de medidas, es una función gaussiana, lo que veíamos antes, es la famosa campana de Gauss que veíamos antes, que estaba centrada en 0, y ahí concretamente está centrado en el valor medio de la variable, con una desviación de fluctuación estándar que es proporcional a 1 partido por la raíz cuadrada. Sobre esto insistiré un poquito. Bueno, y luego la ley de los números grandes, que el valor más probable de las medidas se acerca al valor medio al crecer n, es decir, que cuando uno tira los dados para que salga la probabilidad de que salga el 3, pues que es un sexto, es que uno tiene que tirar 10.000 veces para tener el error de un 1%. ¿De acuerdo? Ahí tienes que poner 10.000 para que te salga 1 partido por 100, que eso justamente es un 1%. Es decir, que hasta que uno no tira 10.000 veces un dado, no le sale la probabilidad de 3 un sexto. Hasta que le salga un 3, un número cualquiera. ¿Vale? Bien, entonces la paradoja esta del movimiento browniano, la alta velocidad de las partículas, aquí pongo 1000 y es más de 1000, según sea la temperatura, del orden de 2000 metros por segundo, y la pequeña velocidad de desplazamiento, que es ese valor, si juntamos ahí unidades, y hay un factor del orden de 1000, ¿de acuerdo? Bien, fluctuaciones en la energía, vamos a verlo un poco, no voy a entrar, aquí hago el guiño a los que sepan termodinámica, este sería una función de partición o suma de estados, eso viene dado por una función de distribución, ese sería un valor medio, ¿de acuerdo? El valor medio sobre una distribución, pues, de acuerdo, pues se puede, donde aquí beta es 1 partido por kt, total, que cuando uno hace, se encuentra con que cuál es el valor medio del error en delta d al cuadrado, que eso es lo que nos interesa en la varianza. Pues nos sale otra vez que es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más duplo primero por el segundo, total, que al final lo que queda es media de los cuadrados menos el cuadrado de la media, ¿de acuerdo? Entonces la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de eso, donde realmente lo tenéis ahí, y si sustituimos, esto es la capacidad calorífica, pero bla bla, no es que ahora me interese, en fin, sí que a algunos les sonará y a otros la idea fundamental es que este sigma es del orden de kT, la energía, multiplicado por la raíz cuadrada, porque esa raíz llega hasta ahí, donde n es el número de partículas. Y la fluctuación por partícula pues es dividido por n. El error relativo, bueno, pues el error relativo, que será adimensional en este caso, pues es dividir en la raíz cuadrada, dividir la desviación estándar por el valor medio. Entonces, eso sale 1 partido por raíz de n. Y que es importante, lo repito, o sea, que no varía con 1 partido por n, sino que el ejemplo que os decía bastante ilustrativo, o sea, cuando n es 10.000, entonces tienes el error en esa medida del 1%. Y esas son, digamos, algo bastante sencillo. Otra cosa que nos podrá servir un poco, y no tanto para esta charla, sino un poco en el futuro, para pensar, ¿cuál es el tamaño de las fluctuaciones? Hemos dicho que el tamaño de las fluctuaciones era kBt, ¿no? Es la energía, que esto es bueno, RT si se refiere a un mol de partículas, pero K, esta es la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 elevado a menos 23, sale un número muy grande, ¿de acuerdo? Multiplicado por la temperatura total, que esto da 4 por 10 elevado a menos 21 julios.
Pero claro, si yo dejo el 4, el 10 elevado a menos 21, como por otra parte la energía se convierte en trabajo, el trabajo de energía y el trabajo es fuerza por distancia, ¿qué pasa si yo lo pongo eso en una unidad que es un pico newton? Pico es 10 elevado a menos 12, un pico es la única palabra española que tenemos, o sea, el pico sí es una pizquita, ¿no? Porque luego tenemos nano, bueno, nano viene del griego, lo que sea, nano, pico, femto, ya el femto viene de 15, viene de los países nórdicos, el ato tampoco es español, bueno, total, que esto es importante porque luego cuando hablemos de fluctuaciones en la materia viva, etcétera, siempre nos encontraremos con fuerzas del orden de los piconewton, cuando tiramos de un enlace, cuando rompemos una molécula, cuando disociamos algo, cuando quitamos una cosa que está pegada a la otra, y entonces ya nos acercamos un poco estaríamos más cerca un poco de la química, en el sentido de, bueno, hablar de nanómetros, también de la física, por supuesto, todo es física, y entonces aquí lo que tenemos es que las fluctuaciones que vamos a tratar, hay cosas que valen más de 4 piconewton, hay fuerzas, digamos, pero eso nos daría un poco el rango de energías en las cuales nos vemos. Otra manera de medirlo, pues también si dividimos por la viscosidad del agua, que dice los 3 points, entonces nos quedamos con esta magnitud, ¿de acuerdo? Que también puede ser interesante, 4 micras al cubo partido por segundo. Donde ahí, bueno, pues esta es la ley de Stokes, A sería el radio de la partícula, la ley de Stokes no ha existido mucho, pero bueno, algo que Einstein ya partió de ello. Bueno, entonces ya estamos en lo tercero, y ahora es la parte más complicada, digamos más aburrida de mi charla, en el sentido de que, bueno, pues tengo que hacer un pequeño repaso de termodinámica, y en principio nosotros no tenemos que olvidar que lo que tenemos es un sistema, de donde el sistema, digamos, lo que recibe es un calor y hace un trabajo, pero son distintas maneras de pensar eso. Lo que nosotros sabemos, nos han contado, que esta sería la entropía, el diferencial de entropía, ese es el delta del trabajo, y el T era lo que nos contaban cuando estudiábamos un poco como el denominador integrante. ¿Por qué no es igual? Pues porque la variación de entropía en los procesos naturales siempre se crea entropía, siempre aparece desorden en balance neto. Por tanto, se crea siempre un delta de entropía irreversible, que eso es positivo. Por tanto, la entropía como tal tiene que ser mayor que el término este. Bien, y aquí lo pongo porque pongo esto porque los químicos usamos esta convención. Todo lo que recibe el sistema, sea calor o trabajo, es positivo, todo lo que da es negativo. Los físicos a veces dicen, para el calor eso está bien, pero para el trabajo, como yo soy egoísta y quiero sacar trabajo del sistema, si el sistema me da trabajo le llamo positivo. Al final no hay ningún problema, pero en lo que esto se traduce realmente es que como esta delta de Q es menor que T diferencial de S, pues tengo que restarle un término que ahí le llamo un término de trabajo disipativo. ¿Por qué no le llamo calor? Si antes estábamos hablando aquí con entropías que lo relacionamos con el calor. Pues no le llamo calor porque el calor es una forma de energía que se debe a la diferencia de temperaturas a través de una membrana, lo que pasa. Y el calor es la fricción interna, perdón, y el trabajo sería la fricción interna. Vale, pues entonces esto es termodinámica válida para todos los casos. Defino ahora la energía libre, la que voy a definir, puedo definir la función Gibbs, pero defino esta función como la energía, donde aquí estamos diciendo que ni el trabajo ni el calor son funciones de estado, pero sí la energía interna del sistema, es independiente de los caminos que yo elija en termodinámica. Vale. Defino otra variable porque lo que me va a interesar es eliminar el T diferencial de S. Y entonces si hago una pequeña manipulación simplemente diferenciando, diferencial de esto, T diferencial de S menos S diferencial de T, matemáticas relativamente sencillas, por lo menos desde el punto de vista matemático, e introduzco eso, total, que al final con lo que me encuentro es que puedo relacionar una variación de energía libre con una variación de trabajo reversible. Aquí pongo una D y ahí pongo una delta, porque el trabajo no es función de estado, depende del camino. Y la energía Gibbs, perdón, la energía
Esta es la función Helmholtz, pero lo mismo podríamos hacerlo con la función Gibbs. Entonces nos encontramos con eso. Entonces relaciono una función termodinámica con el trabajo. Entonces ya, pasando ya a incrementos finitos, pues tendría eso. Bueno, ahora viene un teorema que no se estudia en la carrera, digamos, en la universidad, no se estudiaba en mis tiempos porque es del año, yo terminé la carrera antes del año 1997, pero es muy importante para los procesos, digamos, irreversibles, ¿no? Entonces aquí hay un poquito de matemáticas. O sea, para cualquier función se cumple esto. O sea, que el valor de la función es el valor medio más el valor de f menos el valor medio. Eso es una identidad. Entonces, si lo aplico al trabajo, pues tengo esto. O sea, que también el trabajo, según le he dicho antes, pues esto es una identidad, eso es una identidad. Entonces, ¿qué pasa si lo aplico? Ahora cojo exponenciales, e elevado a tal. Entonces, e elevado a esto será e elevado a esto por e elevado a eso. O sea, cuando se suman los exponentes, lo que nos han dicho de lo que son los logaritmos, o sea, cuando uno resta logaritmos es que va a ser el cociente de dos magnitudes. Entonces, lo que tenemos es esa relación, ¿vale? Bien, entonces, si ahora tomamos valores medios, pues entonces será valor medio del primer, valor medio de ese por valor medio. Pero ahora lo que tenemos es, en general se cumple, que el valor medio de una exponencial es mayor que la exponencial del valor medio. Eso también es una cosa que son de las leyes generales que salen, también se cumple, lo que decíamos antes estaba relacionado media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Si uno tiene 8, 9, 7, 8 y 9, el valor medio del cuadrado de 8 es menor que el valor medio de 7 al cuadrado más 8 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, total, que si vamos un poquito ahora a la física y a lo que tendríamos que ir, digamos, en el sentido de física, yo voy a moverme en el espacio fásico, quiere decir en el espacio de 6n coordenadas, números, es decir, la P aquí en este caso no es paso, es el impulso de la coordenada, o sea, para tomar posiciones y velocidades. Y este valor medio, pues es simplemente un valor medio, porque esta integral no es más que una suma, entonces donde yo hago un valor medio de ese valor sobre una función de distribución. ¿Qué función de distribución? Pues la que me dice la termodinámica estadística, que es, pues es una exponencial partido por una función de partición. Entonces, si lo introduzco, yo lo que encuentro realmente que aquí hay una serie de cosas que se van. Si antes he definido el z0 con e elevado a 0, aquí hay lo que se va y al final lo que me queda es que el valor medio es el cociente entre dos sumas de estados, del estado 1 al estado 0, dos funciones de partición. Entonces, bueno, pues ahora lo que se demuestra, que dividiendo una por otra, cuando aquí tienes siempre que tienes una diferencia ahí, que es el trabajo, aquí tendrás un cociente, ¿de acuerdo? Es lo que nos han dicho. No estoy empleando más dificultad matemática que la que nos contaban los logaritmos. Los exponentes se suman y las funciones se dividen uno por otro. O sea, el cociente de dos magnitudes es elevado a la diferencia de los exponenciales. Bueno, total, que cuando se hace eso, lo que se encuentra es que en la fórmula anterior, pues realmente ese valor era 1. Es decir, ese valor entonces es 1. Si ese valor es 1, dado que el trabajo disipado es mayor que 0 según la termodinámica, para que el valor medio de esta de la exponencial sea 1, se deben dar muchas situaciones en que se viole el segundo principio de la termodinámica, es decir, donde esa exponencial sea positiva. Y entonces, ahora lo vamos a ver, y yo esto también les pediría un poco disculpas por complicar un poco matemáticamente las cosas, pero bueno, se puede ver, esta es una función de Gauss, total, que al final, y además tengo la felicidad y el placer de que aparezca un señor español, Félix Ritor, de la Universidad de Barcelona, un reconocidísimo físico que trabaja todo en el tema de motores moleculares, etcétera, donde él dijo, bueno, la producción de entropía
es positiva aquí porque siempre el balance va a ser digamos, positivo, siempre va a haber desorden, pero va a haber una producción de entropía negativa, va a haber entonces un orden, y eso es para que esa exponencial sea 1, tiene que haber valores de trabajo de disipación, que unas veces sea positivo y otras negativo, si no, no puede ser 1, ¿de acuerdo? Esa entonces es un poco la historia. Bueno, este es otro teorema que voy a pasar sobre él, incluso más reciente, pero es lo mismo, y vamos un poco con todo esto, un poco a las aplicaciones, y hay muchísimas, concretamente, bueno, pues en cinética química, aquí tenemos una cinética de primer orden, que todo el mundo la sabe integrar, pues sería que el valor de la concentración es la concentración 0 por E elevado a menos kT. Pero bueno, ¿qué pasa si tenemos un desorden estático? Es decir, ¿qué pasa si tenemos una mezcla de moléculas donde están haciendo reacciones donde la barrera de energía sea distinta en un caso respecto a otro? Pues entonces lo que tendríamos sería una función de ese orden. ¿Y qué pasa si tenemos un desorden dinámico, que quiere decir que las barreras de energía, no solamente unas son distintas de otras, sino que cada una de ellas varía en el tiempo? Entonces lo que hay que hacer es un valor medio de esa exponencial, lo que viene ahí en angulitos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, digamos que tiene muchísimas aplicaciones, y, bueno, quizás el paso siguiente más interesante es, lo que había hecho Jarzynski realmente se refería a dos situaciones en el tiempo, dos estados distintos en el tiempo. Lo que es importante es relacionarlo eso con el potencial del campo medio, es decir, con dos situaciones distintas en la geometría de las moléculas. Es decir, que lo importante es, para la química, en su visión estructural, busca construir superficies de energía libre que estén definidas a través de un campo de potencial medio en función de variaciones de las coordenadas, es decir, ángulos y distancias, mejor que frente al tiempo, y lo que se consigue con experimentos de pinzas ópticas, microscopía FM, etcétera, donde aquí mi colega el profesor Briones es un experto y nos podría también un poco hablar. Bueno, aquí voy a pasar quizás esto. Aquí lo que quiero decir, cómo se puede estirar una cadena de ADN, ahí tenemos el ADN, la doble hélice, con los peldaños, etcétera, y tenemos que recordar esto. Entonces estamos hablando en general, bueno, del orden de 4 piconewtons por nanómetro, y aquí tenemos a veces barreras incluso de 30 kTs. Entonces, claro, si tenemos cómo varía la energía libre frente a la extensión, lo que tenemos situaciones donde si tú comprimes, pues te sale, digamos, una barrera. Si estiras, te sale, pero este sería el comportamiento normal de una oscilación, ¿de acuerdo? Un muelle lo comprimes y lo estiras. Comprimes el muelle y vienes así. Lo estiras y vienes hasta aquí. Pero claro, eso no aguanta tanto. Cuando llegas a 30, ¿qué pasa? Que eso no es un oscilador. Y entonces, a partir de ese momento, lo que tiene lugar es esta relajación y, digamos, este sería el comportamiento que nosotros trataríamos, o que se trata un poco de ver en estos sistemas, ¿no? Bueno, experimentos que hay para medida de la fuerza en moléculas individuales usando el microscopio de fuerza atómica, pues entonces aquí lo tenéis, cómo puede estar anclado, etcétera. Y aquí tenemos también, con las pinzas ópticas, en el caso de pinzas ópticas, la luz lo que hace es una atracción, concentra la molécula en cuestión o la célula en cuestión en el centro del haz. Y entonces se puede, realmente de esa manera estaría como anclado por una parte al haz, y por otra parte estaría anclado al resto de la molécula, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que se puede hacer. Estamos hablando de unos experimentos muy delicados, digamos, ¿no? Técnicas para moléculas individuales, aquí incluso tenemos pues unas bolitas magnéticas donde aquí está anclado, puedes tirar de ella, aquí tenemos el microscopio, el AFM, otras situaciones. Aquí tenemos también, por ejemplo, por una parte, lo que se llama la pinza óptica. Una pinza óptica, repito, no es la luz que lo atrapa y lo lleva al centro del haz. Y aquí, por otra parte, lo que tienes es una micropipeta.
Y entonces aquí tienes el ADN, la doble hélice, pero que lo puedes estirar y puedes medir, digamos, esas energía, digamos, cuál es la fuerza para desenrollar el ADN. 9 piconewtons, esa es la fuerza que hay que hacer para desenrollar el ADN. No estamos hablando de un motor, estamos hablando de cosas a nivel muy microscópico, ¿de acuerdo? Estamos hablando de situaciones donde las fluctuaciones pueden ser importantes. Estamos hablando de situaciones donde puede haber excepciones al segundo principio. Estamos hablando de situaciones, en definitiva, que están relacionadas un poco con la vida. Bien. Y pasamos entonces a la última parte, que está dicho que, bueno, realmente no soy un experto en esto, pero quizás por el interés de vuestro, pues claro, también tengo que tocar un poco la biología, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos una célula humana con todas sus diferentes partes, todos los orgánulos que hay ahí. Esta sería, digamos, el núcleo, lo que había descubierto ya el señor Brown, y esto es tremendamente complicado, pues sabemos que los ácidos nucleicos están ahí dentro, la replicación, digamos, tiene lugar ahí, pero lo que se llama la traslación luego para producir proteínas, eso tiene que hacerse en la parte, en el citoplasma, ¿de acuerdo? Y un ejemplo muy típico que estudiábamos en el bachillerato famoso de hace muchísimos años, estudiamos el paramecio o zapatilla, también nos decía, bueno, pues parece más, y esto es una molécula unicelular, ¿de acuerdo? Perdón, una célula digamos, de paramecio, es una célula única, pero que tiene todo, tiene flagelos, y aparte tiene todos los orgánulos internos, el núcleo, las vacuolas, el aparato de Golgi, el centriolo, los ribosomas, lo que queráis. Bien, entonces, ¿a qué se llaman motores moleculares? Pues son dispositivos que convierten la energía almacenada, que puede ser química, eléctrica, térmica, en energía mecánica, cinética, ¿no? De movimiento, de traslación, rotación, oscilación, etcétera. Esos son los motores moleculares. Frente a ellos, los motores macroscópicos, los motores de toda la vida que estamos, obedecen a las leyes de la termodinámica y las fluctuaciones de sus variables, presión, temperatura y tal, son despreciables. Bueno, alguien me dirá, es una cosa muy curiosa, en las facultades de los sitios estudiamos la termodinámica, pero más bien estudiamos la termoestática. Pero claro, los ingenieros sí que estudian la termodinámica, porque lo que se trata es de operar un poco fuera del equilibrio, donde haya gradientes de temperatura, flujo de calor, etcétera. Ese es un estado estacionario, no quiere decir un estado de equilibrio, tiene que ser algo que esté fuera del equilibrio, porque lo importante de la termodinámica, hombre, es la máquina de vapor, eso realmente, nosotros en la facultad se llama a veces termología, porque es el tratado del calor, del equilibrio y tal, pero lo importante es cuando estás fuera del equilibrio. Pero vamos, estos motores macroscópicos, claro, son muy robustos, son muy estables, mantienen las variables termodinámicas fijas, ¿no? Entonces, los motores moleculares están dominados por la viscosidad, por la disipación, las fluctuaciones son muy importantes, pueden incluso violar las leyes de la termodinámica en un momento dado, ¿no? Y aquí, un poco recordar, por fuerzas típicas que decíamos antes. Bueno, pues las fuerzas de fricción, digamos que es 0,02 piconewtons. La hidrólisis, pues realmente, como veis, pues son unas magnitudes pues realmente muy pequeñas. Las fuerzas de cohesión, 10 elevado también a 11 newtons, que serían 10 piconewtons, y el enlace covalente, un enlace ya fuerte, ¿no? Del que están unidos, yo que sé, el carbono al carbono, o que están unidos los dos átomos de nitrógeno para formar la molécula de nitrógeno. Bueno, pues es que eso es muy grande, es una energía de 9 electronvoltios, es decir, que estamos hablando ahí ya de 10 elevado a menos 9 newton, pero claro, que son cosas por molécula, no estamos hablando por mol. Esas son las fuerzas típicas y que hoy día lo maravilloso del caso, y próximamente iremos a visitar el laboratorio del profesor Briones, donde realmente podremos medir esas magnitudes, que parece que sean imposibles de medir, magnitudes tan pequeñas, porque bueno, un newton no es una cosa muy grande, pero es que un piconewton, que es 10 elevado a menos 12. Bien, entonces, ¿por qué hay una necesidad de motores moleculares en las células vivas? Bueno, la estructura de la célula ya he dicho que es muy complicada, lo hemos visto. Por ejemplo, una molécula como el paramecio. Es interesante recordar esto, aunque es simplemente de cultura general, ¿no? Vive como unos 20 minutos, presenta más de 5.000 clases de moléculas distintas, o sea, presenta un único ADN,
pero presenta ya 500 RNA, o sea, no ADN solo un tipo, pero luego presenta a lo menos 3.000 proteínas distintas, y luego presenta otra serie de intermedios, es decir, que tiene más de 5.000 clases de moléculas distintas. Eso jamás a un químico se le podría pensar en estudiar eso globalmente, Y entonces presenta más de 15.000 reacciones diferentes. Es que es increíble, o sea, es increíble que después de 4.500 millones de años que existe la Tierra, pasaron unos 1.000 millones de años y hace 3.500 millones de años que ya existe la vida en la Tierra. O sea, ¿cómo se puede hacer una cosa tan increíble? O sea, en una cosita tan pequeña, lo que decíamos, os he presentado el paramecio o la zapatilla, ¿no? Bueno, ¿por qué hay necesidad? Porque la difusión, decíamos que es una difusión macroscópica, la difusión dentro de la célula, digamos, es que ahí estamos próximos al colapso del tráfico de materia. Es que alguien puede pensar, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo pueden ir las cosas? Es que estás en el colapso, una cosita tan pequeña del orden de micras, puedes transportar vesículas, puedes transportar proteínas, puedes intercambiar, o sea, es increíble, o sea, realmente, pero es que es así, es decir, el misterio nos rodea por todas partes, ¿no? Bien, entonces, la difusión es ineficiente y, por tanto, yo voy a necesitar, pues, como una especie de camiones o de cosas que me lleven cosas de un sitio a otro. Y estos motores moleculares que guían el movimiento a lo largo de una ruta que está dada nuevamente por un soporte, ¿no? Las células también cambian de forma, etc. Esto es para decir que no puede haber, es que hay un gradiente de densidades, un gradiente de difusión, o sea, una difusión que crea un gradiente, no puede haber tiene que ser algo, digamos, que nos explique un poco a nivel interno. También las células se mueven, claro, entonces no están sometidas. Bien, entonces, esto puede parecer que es una pedantería, pero esto es algo muy general. Yo cuando estudiaba, que hace ya muchos años, en el bachillerato me decían que el concepto de la vida era ser vivo se caracteriza por tener unas funciones de nutrición, relación y reproducción. Pero vamos, eso hoy día queda, o sea, es que van a una velocidad las cosas. Luego, enseguida, una definición metabólica, que hay intercambio de energía y material con el exterior. Bueno, luego vino la bioquímica, biological chemistry, química biológica, aspectos exclusivamente químicos, vale, está muy bien. Pero realmente el concepto más importante hoy día es el genético, es la biología molecular. La vida no son más que máquinas capaces de reproducirse a sí mismas. Punto. Entonces, la vida está inextricablemente asociada a la teoría de selección natural de Darwin, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué hace con la vida? La vida se replica, muta, y después replica esa mutación y así sucesivamente. Como dice el profesor Bellido en esta casa, dice que la naturaleza, los cambios, en cuanto puede funcionar, la tira para adelante. O sea, que no es que realmente la idea del diseño inteligente, eso no es verdad, no es verdad. O sea, las cosas han funcionado en cuanto, bueno, ha ocurrido que realmente el laboratorio donde se experimenta ha dispuesto también de muchos miles de años y de un tiempo muy grande, pero es un poco así, esa es la idea, es decir, que esta es la idea de vida, o sea, que está inextricablemente unida a la teoría de Darwin. Se replica la vida, pero muta y luego replica esa mutación y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí está el ADN, aquí está, pues bueno, digamos los nucleótidos, pues el azúcar, las bases púricas, pirimidínicas, etcétera. Entonces, bueno, eso para recordar. Entonces, por tanto, necesitamos dos cosas. Algo que se mantenga, algo de almacenar información y luego unas máquinas, llamamos nanométricas, grupos de proteínas que lean y conviertan esa información o bien por replicación, porque tiene que dar lugar a otro nuevo individuo, o bien por translocación, ¿de acuerdo? O bien por la transcripción y la traslación, lo que se llama el dogma del código genético, ¿no? Y lo tienen que hacer en acciones. Bueno, eso es lo que es. Bueno, esto realmente es un ribosoma. Y ejemplos de motores moleculares. Pues los más conocidos, al principio pues la miosina, que ya se descubrió en 1864, que está unida a veces a la actina, y entonces esa es la que explica la contracción muscular, ¿de acuerdo? La contracción muscular lo produce ese motor, y luego la kinesina lo que hace es transportar proteínas y vesículas. Hay una comparación entre ellas que quizás pueda parecer
Ahora, luego, por otra parte, ya lo que está relacionado un poco más con el código genético, pues lo que se necesita es, para que haya una transcripción de ADN al ARN mensajero, como sabéis, para que luego este pase, eso está en el núcleo, para que pase luego al citoplasma, eso es lo que se llama la transcripción, y lo hace un motor molecular que se llama el ADN polimerasa. Luego después, dentro ya del citoplasma, lo que el mensajero, para transformarlo en proteínas, es lo que se llama traslación, ¿de acuerdo? Esto es la jerga un poco que hay que aprender, transcripción y traslación. Y luego hay también las traslocasas, que tienen también importancia en la replicación cuando se está dividiendo una célula, en la mitosis, etcétera. Y concretamente, aquí se me ha olvidado de poner el nombre de, bueno, no es español, pero es peruano, el profesor Carlos Bustamante, que es una autoridad mundial que ha trabajado en este tipo de traslocasas, digamos. Y por otra parte, pues la ATP sintasa, que esto es un poco como la moneda de energía, o sea que tenemos unas, digamos, más típicas de movimiento que parecen como camiones que trasladan, otras que son mucho más complicadas, y estas otras que lo que hace es, digamos, la producción del ATP, que es el trifosfato, la de los sintrifosfato, que lo que es la moneda de energía en biología. Bueno, pues nada, para poco más. Aquí lo que vamos a tener realmente es la quinesina. Aquí tenemos un filamento y el problema es cómo se mueve, y lo que hace es transportar una vacuola. Esto es un microtúbulo y transporta una vacuola, y ahí es que va andando, pero el tema, sí que la química ahí es importante. Tiene como dos patas, pero en cada una de ellas lo que hace es poner el ATP, hidrolizarse, pasa a ADP, y sigue andando. Y entonces puede dar, curiosamente, hay una diferencia, bueno, esto, cómo se estudiaría, digamos, con una trampa óptica, lo que decíamos antes, esta sería la quinesina, y cómo va unida y así se puede ver un poco cómo se puede estirar eso. Pero un poco la relación que hay entre la miosina y la quinesina, la miosina, que es la primera que se descubrió, que esta tiene que ver simplemente con la contracción muscular, y la quinesina, que es la que transporta vacuolas, pues hay una diferencia. Aquí solamente da un solo paso de ATP, que pasa a ADP y forma un complejo con la actina, pero aquí es complicado de explicar, porque lo que puede dar nada menos que 100 pasos por segundo, y cada paso da pasos de 9 nanómetros. Y entonces alguien dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con las fluctuaciones? Y usted me estaba hablando de que las fluctuaciones son al azar. Las fluctuaciones son al azar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le indica la naturaleza? No solamente ocurre eso, sino que este sistema es robusto, que lo hace el sistema siempre. Lo está haciendo en nosotros, lo está haciendo en todos los seres vivos, y es un sistema robusto. Y sin embargo está gobernado por el azar. ¿Cómo es posible? Pues eso sí que es un poco complicado. Bueno, pues aquí, digamos, un poco la base de cómo serían estas cosas si pusiéramos una superficie de energía potencial. Lo que ocurre es que tenemos barreras dinámicas que van cambiando en el paso del tiempo. Y si tú ahí tiraras una bolita, por ejemplo, dirías, bueno, pues cuando pasas abajo, como la barrera va cambiando, pues al final esta barrera por la izquierda es más alta que esa y tira la bolita aquí, y entonces resulta que empezabas aquí y al final acabas desplazándote hacia la derecha. ¿Y eso es al azar? Sí, pero tiene un sesgo, hay una rectificación. Bueno, yo creo que el dogma central me lo voy a pasar aquí a este señor. Claro, sí que es importante porque es premio Nobel del año 2006, pero lo que quizás alguno de vosotros, o sería bueno saber que su padre fue premio Nobel con Severo Ochoa. O sea que, digamos que de casta le viene al galgo, pero este señor que fue capaz aquí de ver, sería muy complicado ahora de verlo, porque no os creáis que es bonito que os he contado, pero aquí lo que tenemos es el ADN, y cómo se pasa al mensajero, el RNA, que es el que va a transmitir la información del código genético al citoplasma, y por tanto allí en los ribosomas va a producir proteínas, que es lo que importa, ¿no? Pero bueno, eso es. Aquí por otra parte sería los ribosomas, que son corpúsculos que están dentro del citoplasma, y sería... bueno, aquí otra cuestión sería la replicación. Aquí viene cómo viene una molécula
de ADN con la doble hélice y luego se rompe en dos. Esto, como decía, el estudio de toda esa parte, con las translocasas, etcétera, el profesor Carlos Bustamante, peruano, pero que trabaja en California, pues realmente es una autoridad en ello. Si pasáramos a los motores moleculares, podríamos ver el movimiento de los flagelos. Esto es algo que realmente es bastante conocido. Aquí lo que tenemos es, como si dijéramos, es un rotor, que es el que mueve el flagelo, y otro que realmente no se mueve. Aquí hay un poco el ejemplo de cómo está dando vueltas. Aquí estaría un poco la explicación. El F1 es el que rota y el F0, el grupo F0 es fijo, uno es hidrofílico, otro es hidrofóbico, no hay que olvidarse de la química, aquí hay matemática, física, química, biología, y esto es en lo que realmente ahora se investiga. Entonces, el motor tarda 3 pasos en completar una rotación, hidrolizando una molécula de ATP por giro. En el primer paso atrapa el ADP, el difosfato, une el grupo fosfato y obtiene la moneda de energía que es el ATP. Y después en el tercer paso desprende el ATP. Y eso es lo que hace. La maravilla de esto es que, bueno, nosotros medimos el tiempo en segundos, pero que es que estas reacciones, estas cosas, trabajan en 10 elevado a menos 9 segundos, trabajan en tiempos muchísimo más pequeños, y además lo importante es lo que os decía antes, o sea, lo grandísimo que es el número de Avogadro, la cantidad de moléculas, la cantidad de partículas que hay en un recinto muy pequeño. O sea, y luego el ejemplo que os ponía del paramecio también es muy ilustrativo. Bien, un poco aquí para ver un poco el tema de la rectificación, de cómo se andan las cosas y tal. Imaginaos que tenemos una distribución, que es una distribución más o menos al azar, pero amigos, las barreras que tengo debajo, que pueden ser cambiantes o no, yo le puedo, si todo lo de arriba cae hacia abajo, pues lo mismo caería a la izquierda que a la derecha, pero si estas barreras son así, entonces claro, hay una probabilidad de que caiga más para aquí que caiga más para acá, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la reacción va avanzando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo primero que habría una simetría, pues habría un equilibrio térmico, después lo que hay una escala temporal de tiempo on-off, que tiene que ver con los pasos estos, el paso corto y el paso largo, ¿de acuerdo? Pero no voy a entretenerme ya más en esto, ya paso directamente a las conclusiones y os agradezco el tiempo porque voy a durar una hora exacta. Bien, el movimiento browniano es un proceso mesoscópico que es compatible con el equilibrio termodinámico, pero compatible, quiere decir que también en el no equilibrio funciona, y explica las fluctuaciones de magnitudes termodinámicas y fundamenta la teoría atómico-molecular y la teoría matemática de procesos al azar. Señores, estamos viviendo de Einstein, ¿de acuerdo? Yo creo que es, dada la cantidad de biólogos, farmacéuticos, médicos que hay, realmente el trabajo, yo decía, del movimiento browniano de Einstein, pues si no tan espectacular, y él mismo personalmente, pues claro, estuvo más luego pasando la teoría, no de la relatividad restringida que he hablado, sino la teoría de la relatividad general, etcétera, la gravitación y tal, que le ocupó más tiempo, porque era quizás más difícil el tema, pero con más aplicaciones, eso, ¿no? En materia condensada, blanda y biología están gobernadas por mesoscala y fluctuaciones importantes, y entonces es la dinámica de las fluctuaciones la que une lo microscópico rápido con lo macroscópico lento. Esa dinámica de las fluctuaciones es lo que decíamos de las funciones de autocorrelación, ¿de acuerdo? Y entonces esa es un poco... por otra parte, el movimiento browniano explica violaciones al segundo principio y también explica cómo haría posible la vida. O sea, la vida ha sido posible porque termodinámicamente se demuestra que hay situaciones donde se puede crear localmente orden. Macroscópicamente no se puede crear orden, pero local y microscópicamente se puede crear orden. Y eso, después viene la vida. O sea, la termodinámica, vamos a ver, no hace ninguna suposición sobre la estructura de la materia. Solo da cosas muy generales. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el exterior? ¿Cuál es el foco caliente? ¿El foco frío? ¿El calor? ¿El trabajo? Pero sin embargo ya me abre las puertas que dice, es posible, ¿de acuerdo? Y es lo que veíamos del señor Félix Ritort, o sea que es una autoridad reconocida y digamos los grandes descubrimientos hoy día que está habiendo en termodinámica, más bien en mecánica estadística de no equilibrio, son realmente muy recientes. Y finalmente, bueno, los sistemas biofuncionales, los motores moleculares explotan las fluctuaciones y a la vez son
tan estable. Es decir, eso es lo que es increíble. Como una cosa que va al azar, que va con una parsimonia aparentemente, pero eso va muy rápido. Y dices, bueno, pero esto es imposible. ¿Cómo puede ser tan robusto? ¿Cómo puede ser tan estable? Si es que es más robusto que un coche de carreras de motor increíble. O sea, y parece, y todo, y no hay más que muchas moléculas y no hay más que ese tipo de cosas realmente de cómo ese sistema es muy estable y además ese rendimiento pues hace posible los procesos vitales. Y con esto pues acabo mi charla y os doy las gracias por vuestra paciencia.